Hola, quiero comentar las palabras con que la ministra Ione Belarra presentó la Ley Orgánica de Protección del Menor en el Parlamento Español el 15 de abril de 2021, al decir que la Iglesia Católica ha encubierto a abusadores. ¿Y por qué digo que esto tiene un regusto nazi? En primer lugar, es importante saber de qué estamos hablando, y para ello les traigo aquí el gráfico, este gráfico, que resume 11 años de estudio sobre los abusos sexuales a menores en España, y en el cual se concluye que en el 0,2% de los casos el abusador era un sacerdote, es decir, en 1 de cada 500, y en cambio en más del 23% de los casos era el padre de la víctima, es decir, 1 de cada 4 abusadores es el padre de la víctima. Por tanto, lo menos que se puede decir es que la ministra Ione Belarra está presentando como culpables a quienes no lo son. Si son solo responsables de 1 de cada 500 abusos, no son los sacerdotes aquellos de los que habría que hablar al presentar una ley de protección del menor. Sin embargo, cuando lo hace, digo, tiene regusto nazi. ¿Por qué? ¿Qué significa un regusto? Pues en su primera y segunda acepciones el regusto se refiere a cuestiones de la comida, pero en su tercera acepción el regusto significa algo que evoca un asunto del pasado, es decir, que esto de que acusen o pretendan hacer caer la culpa de las cosas sobre personas inocentes ya ha sucedido en el pasado. Y en la cuarta acepción nos dice que regusto es la evocación de una semejanza o analogía con algo, en este caso analogía con los nazis. ¿Por qué? Porque también los nazis tuvieron ese empeño por hacer creer que los culpables de todos los males de su sociedad eran otras personas, eran personas que no eran culpables, en este caso, como sabemos, principalmente los judíos. Pues esto es lo que está haciendo Ione Belarra. Y me pregunto yo, ¿cómo puede ser que una persona que es claramente de izquierdas tenga esta semejanza con el nazismo? Pues bien, la semejanza me parece obvia en que quiere provocar el enfrentamiento, en que tiene un odio visceral y manifiesta ese odio venga o no venga a cuento. En este caso no venía a cuento, pero ella lo manifiesta. Esto es lo más grave, que haya personas que odian, es desgraciadamente grave porque hace que la sociedad se polarice y que los enfrentamientos se ahonden, pero me parece aún más grave el silencio de los que saben, porque de Ione Belarra probablemente podemos decir que en este aspecto es una ignorante, seguramente no ha leído este trabajo, este documento que les aporto en la descripción del vídeo, pero hay otros que sí lo conocen y no han dicho nada, y como sabemos, también eso tiene un regusto a la historia del nazismo, es decir, ¿cómo fue posible que algunos pocos llegaran a hacer tanto mal? Porque muchos callaron. Muchos que deberían decir, señora Belarra, eso que usted dice es falso, han permitido sin ninguna protesta que diga que esto es una gran verdad que había que decir. Una gran verdad como las verdades de Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, que decía que a base de decir 1000 veces una mentira se convierte en una verdad. Los que dejan que se digan estas mentiras son los que luego tendrán también parte de responsabilidad cuando alguien quiera hacer pagar a los inocentes por una culpa que no tienen. Yo no me quiero contar entre ellos y por eso protesto y digo que esta mujer comete un delito de odio probablemente, y si no lo comete, quizá lo incita. En cualquier caso, lo que dice es falso y creo que nadie en su sano juicio debería dejar pasar por alto esa afirmación. Y mucho menos, bueno, podemos decir, ¿y por qué se puede meter uno con los inocentes? Porque son débiles, porque no van a protestar, como los judíos en Alemania, van a tener que soportar lo que se diga sobre ellos. Bueno, todos sabemos que la Iglesia es siempre esa institución que se va a callar y que no va a reaccionar. Esto es una desgracia que las personas que tienen la responsabilidad de defender el buen honor de todas las personas, pero también en concreto de la Iglesia Católica, no digan nada. Y por supuesto no hablo de los extremistas. Lo triste es que cuando callan los que deberían hablar, habrán los extremistas, y habrá extremistas, en este caso de derecha, que querrán hacerse con el papel, serán del Yunque, serán de Vox, serán de lo que sea, querrán asumir el papel de defender a la Iglesia, y lo único que conseguiremos es que se ahonde esa división, ese odio que precisamente está incitando la señora Belarra. Pues, en fin, lo siento por ella, pero más lo siento por los inocentes, a los que está acusando sin causa. Muchas gracias y hasta pronto.